Bueno, buenas tardes. Bienvenido, doctor Agüed, a la Casa del Pueblo. A mí me toca dar el posicionamiento de mi partido, que es Morena, con respecto al informe que usted nos acaba de presentar. El derecho a la salud como pilar fundamental de una vida digna es inexistente en la Ciudad de México, o en el mejor de los casos se encuentra totalmente fuera de contexto por prevalecer en las autoridades del gobierno del Distrito Federal, intereses personales o de grupo que privilegian la atención selectiva o abarcan un universo tan reducido de atención que los resultados son prácticamente nulos. Esta afirmación se basa en un dispendio absurdo de recursos bien documentados del orden de miles de millones de pesos cruzados contra las cifras de atención. Vamos a poner dos ejemplos. En la Ciudad de México, con una población de 8.854.000 habitantes, puede considerarse significativo el que al mes de septiembre del 2015 se han otorgado atención médica únicamente a 157.511 personas en situación de vulnerabilidad mediante el programa Estrella, el médico en tu casa, o el que en los medibuses se hayan otorgado 32.190 atenciones de medicina general, 188.759 estudios de laboratorio y 7.796 detecciones de cáncer de próstata. Estamos hablando de un universo de 8.854.000 habitantes. En este marco, y entendiendo que las políticas públicas son las herramientas del desarrollo social para una vida útil, podemos categorizarlas en el siguiente orden cronológico por su importancia: salud, seguridad, educación, empleo y vivienda. Entonces nos preguntamos, ¿por qué razón, dada su importancia, la salud sigue siendo el tema pendiente en la agenda del jefe de gobierno de la ciudad? Los indicadores en salud así lo demuestran. Por mencionar un ejemplo, en la ciudad es el primer lugar en diabetes a nivel nacional, mientras que, según la encuesta nacional de salud del 2012, el Distrito Federal también ocupa el primer lugar en obesidad y en desnutrición infantil. También, ¿en dónde están los casi 10,000 millones de pesos que ejerce el jefe de gobierno en el tema de salud pública y que provienen etiquetados desde la Federación y otros más autorizados en el presupuesto de egresos de la Asamblea? Tan solo el Seguro Popular del jefe de gobierno recibe casi 5,000 millones de pesos, con el objetivo de combatir las enfermedades crónicas no transmisibles responsables del 70% de fallecimientos en la ciudad. Sin embargo, la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer están ya convertidos en una epidemia, en un verdadero problema de salud pública para los habitantes. La glosa del tercer informe de gobierno de la Secretaría de Salud a la 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se da en una situación de irregularidad en cuanto al funcionamiento y respeto a la normatividad de los órganos regulares en la Asamblea Legislativa. Al violentarse la representatividad del grupo parlamentario de Morena por la fracción parlamentaria del PRD y sus aliados. El grupo parlamentario de Morena considera el tema de la salud prioritario para los habitantes del Distrito Federal, que día a día han padecido la falta de políticas públicas acordes a las necesidades en la atención a su salud. Largas filas para recibir, si tienen suerte, una consulta para un padecimiento de índole general. Y peor la situación si se trata de la atención de alguna especialidad o de atención intrahospitalaria, la cual se transforma en un viacrucis al no contar con camas suficientes en los distintos hospitales del sistema de salud del Distrito Federal y por la falta de personal médico, insumos, medicamentos, material, estudios de laboratorio y de gabinete.
Esto, además, ¿sí?, de las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones en los hospitales, clínicas, centros de salud, las condiciones en las que se encuentra el mobiliario, el vestuario para los pacientes y para el personal que atiende las clínicas, por mencionar algunas cosas. Lejos ha quedado el programa de gratuidad al que proporcionar los mínimos satisfactores, ya que todos los insumos necesarios para la atención de los pacientes generalmente son comprados por ellos o por sus familiares, representando esto un gasto de casi el 45 o el 50% de sus ingresos, según el informe de la OCDE. Y ni hablar del hecho de que no se proporcionan los medicamentos para las enfermedades crónico-degenerativas, que por cierto, algunas ocupan las primeras 5 causas de mortalidad con enfermedades como enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, cerebrovasculares y del hígado. Hay que decirlo con todas sus letras. Hasta el día de hoy el jefe de gobierno ha utilizado el sistema de salud de la ciudad como un recurso exclusivamente político y sin ningún beneficio social, lo que constituye una clara violación de los más elementales derechos de las personas de esta ciudad. Existe una prioridad que quiero subrayar concretamente. Me refiero al derecho humano a alimentarse. Una deficiencia que, como ha sido señalado, demuestran las estadísticas. En Morena nos pronunciamos porque este derecho se cumpla, garantizando a la población que vive en el Distrito Federal el hacerlo en forma nutritiva, suficiente y de calidad, sana, libre de contaminantes e higiénicamente elaborados. Y aunque el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, los programas que impulsen deben de estar basados en autosustentabilidad y en el respeto a la cultura alimentaria. La edición del 2015 del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición plantea que los movimientos sociales y la sociedad civil en general están cada vez más inquietos por el creciente control de los agronegocios, de los sistemas alimentarios, que supone una amenaza y un serio peligro para la soberanía popular y los derechos humanos. De esta forma, las respuestas políticas para superar la malnutrición han acabado girando sobre todo en torno a programas dirigidos o fuertemente influidos por el sector corporativo. La nutrición de los pueblos no es un negocio, señores, por lo que hay una necesidad urgente de revisar los enfoques nutricionales y promover que el Distrito Federal tenga alternativas que aseguren el derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición para todas y todos dentro del enfoque del ciclo de vida íntimamente dependiente de sistemas alimentarios locales, sostenibles y en condiciones sanas y adecuadas de vida y cuidados. Solicitamos que a la Secretaría revisar el enfoque y la estrategia del Gobierno del Distrito Federal para que garantice este derecho. El posicionamiento de Morena es el siguiente. Primero, el informe que nos presentó no tiene una estructura metodológica que le permita construirse un marco conceptual. Todo son ideas sin consolidar. No hay una definición científica de los problemas y en consecuencia no existen estrategias resolutivas con objetivos, metas, indicadores y mecanismos de evaluación. Resulta prácticamente imposible identificar alguna política pública. En palabras simples, el informe que nos presenta secretario Armando Agüed es un relato de carácter estrictamente anecdótico y circunstancial. 2. La opacidad de la Secretaría de Salud y su falta total en la rendición de cuentas es una desafortunada característica distintiva a nivel nacional. El Distrito Federal es una de las 3 entidades federativas con peor rendición de cuentas en sus indicadores de salud. Esto a pesar de recibir muchos de sus recursos ya etiquetados. Básicamente se dedica a consumir fondos económicos sin informar. 3.
La Secretaría de Salud del Distrito Federal es a nivel nacional la entidad federativa con más quejas relacionadas al acceso efectivo de salud y a la calidad de los servicios prestados. 4. Según el informe presentado por la Organización de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, presentado este lunes 9 de noviembre ante la opinión pública nacional, el 40% de la atención médica es considerada por los pacientes como insuficiente y deficiente, mientras que el 80.9% de los establecimientos surten los medicamentos de manera deficiente también. Además, el 38% de los pacientes atendidos por el sistema de salud local no recibe los medicamentos que le prescriben en sus recetas, o al menos en el 35% de los casos, estos pacientes que solicitan atención médica les es negado el servicio. La iniciativa de ley del médico en tu casa es solo una ocurrencia arrebatada y no una política justificada por un problema de salud pública. Este disparate institucional no se puede anexar articuladamente al ya de por sí colapsado sistema de salud de la Ciudad de México, ya que carece de una visión social. Su único propósito es clientelar, y las pruebas están en las cifras que di al inicio. Ante el incremento de las adicciones, quisiéramos saber qué políticas de prevención se están implementando en los sectores más vulnerables de la población. ¿Cuál sería su postura ante la legalización de la marihuana con base en los impactos a la salud generado por el consumo de dichas sustancias? Porque además aquí los compañeros del PRD están incluso dando medallas honoríficas, ¿sí?, por el derecho a poder traer su carrujo de marihuana en cualquier parte. Y 7, así como consideramos indispensable transparentar y reorientar el gasto público en salud y que se tome en cuenta las necesidades de la población, de igual forma es de vital importancia desarrollar e implementar una política laboral digna que contemple salarios suficientes y estabilidad laboral para los trabajadores de salud. Tenemos ahorita un problema serio en el ajusco medio. Ustedes están utilizando del dinero de seguro de gasto popular, del seguro popular, para pagar a más de 9,000 trabajadores de salud y los tienen en condiciones sin ninguna prestación fija. Entonces los están moviendo de un lugar a otro y eso hace que la calidad del servicio sea ineficaz, insuficiente y de muy mala calidad. De esta manera, el sector salud comenzará a transformarse en lo que tanto y realmente necesita nuestro país y nuestra ciudad. Muchas gracias.